Deseándoles una excelente bienvenida y junto con ello una cálida bienvenida a todos nuestros oyentes. Queremos darle el agradecimiento por dedicar un poco de su atención a nuestro primer podcast creado. Quien les habla, Sergio. De igual forma, de mi parte, darles una bienvenida. Mi nombre es Isabel, ambos somos estudiantes de Derecho y hoy vamos a hablarles de un tema clave en la teoría de contratos. A Isabel lo ya mencionado previamente, hablaremos de los contratos, pero más específicamente hablaremos de contratos preparatorios y profundizarnos aún más en contratos de promesa, en el cual nos vamos a dirigir o regir, o tocaremos mucho, es al doctor Fernando Inestrosa, quien es un docente que ha venido profundizando bastante estos temas y que los trata mucho en la vida cotidiana. La idea de este podcast es que no se quede simplemente en lo académico, sino que entendamos con ejemplos de la vida real. Sí, aunque muchas veces seamos un poco ignorantes de esto, los contratos de promesa son muy vistos en la vida cotidiana. Esos se presentan en diferentes escenarios de la vida. En muchos de esos está cuando compramos una casa, un carro, una moto, una cicla, o incluso cuando nos ofrecen un trabajo. ¿Qué son los contratos preparatorios? Empecemos aclarando el concepto de contratos. Un contrato preparatorio es aquel que se celebra antes de un contrato definitivo. Este se hace con el objetivo de obligar a las partes a firmar este contrato más adelante. Inestrosa explica en su texto que se trata de un contrato puente, porque conecta la etapa de negociación con el contrato final. No estoy el negocio principal, pero tampoco es una simple promesa de palabra, es un contrato válido con efectos jurídicos. Y tienes mucha razón, Isa, es muy cierto lo que acabas de decir. Pero también recuerda, Isabel, que es importante diferenciarlo de la oferta. Pues verás, una oferta es unilateral y esto puede revocarse. A diferencia, ¿cómo decirlo? En un contrato preparatorio ya hay una obligación de contratar en el futuro. Y mencionada obligación no puede ser desconocida por la sola voluntad de una parte. No puedes desconocer esto. Exacto, la promesa crea un vínculo que da seguridad. No es un simple, sí, tal vez más adelante hacemos el contrato, sino un compromiso formal. Claro que sí, Isabel. Es más, se me viene a la mente un ejemplo un poco cotidiano, como cuando una constructora lanza un proyecto de apartamentos y presenta los diferentes planos de las estructuras. Muchas veces los compradores firman una promesa de compraventa. Esto asegura que cuando el edificio esté terminado se firme la estructura, ¿no lo crees? Es decir, no es un negocio todavía ejecutado, pero sí un negocio jurídico que asegura el cumplimiento futuro. Sí, Isabel, pero mira, sabes, yo creo que nuestros oyentes quieren saber un poco más sobre el contrato de promesa. Desde tu perspectiva, para ti, ¿qué es un contrato de promesa? Bueno, el contrato de promesa entre los contratos preparatorios es el más importante. Es un contrato en el que Inestrosa lo define como un contrato preliminar que obliga a una o ambas partes a celebrar en el futuro otro contrato determinado. Bueno, y es lo que comúnmente llamamos en la doctrina, ¿no lo crees, Isabel? Es algo lo que comúnmente se llama en el mundo jurídico pactum de contrahendo, o en palabras coloquiales, contrato preliminar. Su característica principal es que obliga a las partes a contratar en un futuro, es decir, bajo unas condiciones ya establecidas. Ahora, para que sea válido, la ley exige unos requisitos que están situados en el artículo 1611 del Código Civil colombiano. En este caso mencionaré 4. Primero, que conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido sea válido, es decir, que no esté prohibido por la ley. Tercero, que contenga un plazo o condición que determine cuándo se celebrará el contrato. Cuarto, que el contrato esté suficientemente determinado de manera que para perfeccionarlo solo falten formalidades. Claro que sí, en otras palabras, Isabel, eso no puede ser un contrato con falta de solidez jurídica, es decir, no basta solamente con decir algún día firmaremos algo, sino que debe estar clarísimo desde un principio en dicho contrato qué objeto tiene y en qué plazo se va a cumplir. Exacto, Sergio. Como por ejemplo, podemos poner un ejemplo en el que tú me ofreces una moto para comprar y acordamos que yo te la compro en 15 días. Ese sería en un plazo de tiempo en el que se va a cumplir y el objeto sería la moto.
Además, la promesa tiene varias características importantes. Es irrevocable. Una vez firmada, ninguna de las partes puede echarse para atrás unilateralmente. Con el ejemplo que tenemos de la moto, si hacemos un contrato firmado en el cual yo me comprometo que en 15 días te voy a comprar la moto, no puedes decirme que ya no me la vas a vender. Genera una obligación de celebrar el contrato prometido, es decir, que me vendas la moto. Sus efectos incluso se transmiten a los herederos si una de las partes muere. Es decir, que si tú te llegaras a morir, si tienes un hijo, pues tendrías que tu hijo venderme la moto. Claro que sí, Isabel, y no te contradigo. Es más, nuestro honorable y que en paz descanse jurista Fernando Inestrosa resalta que la promesa es un contrato medio. Es decir, este contrato medio no es el fin. Para ser un poco más contundente, este contrato es solamente el medio de intención de lo que se quiere lograr o lo que se quiere hacer. Es un paso jurídico intermedio que asegura la concreción del contrato definitivo. Bueno, Isabel, y tú que eres tan buena para explicar, ahora dinos cuál es la razón de ser del contrato de promesa, según tú. Algo que me llamó la atención en el texto de Inestrosa es que dice que este contrato no nació de la teoría, sino de la práctica. Exacto, Isabel. Su origen es práctico. Surgió como una promesa de compraventa y luego se extendió a los contratos, tanto laborales como de sociedad, de arrendamiento, entre muchos otros, pero esos son los más comunes. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes ya tienen un acuerdo, pero no pueden o no quieren firmar todavía el contrato definitivo. Puede ser porque falta un requisito, porque esperan un crédito, porque el bien aún está en sucesión o simplemente por razones fiscales o de conveniencia. Sí, en el caso de la moto, en el ejemplo que estábamos haciendo, podría ser que yo estoy sacando un crédito para poder comprarte la moto y estoy esperando que el crédito me llegue. Entonces, la promesa cumple una función clave, posponer la firma del contrato, pero asegurar que este se va a realizar. Bueno, a continuación, para poner algo, contextualizarnos un poco, vamos a dar un poco de ejemplos junto con Isabel, ejemplos cotidianos para profundizar los temas que hemos visto y de los que hemos hablado. En el primer ejemplo sería una promesa de compraventa de una casa. Una persona quiere comprar una vivienda, pero espera que el banco le apruebe un crédito. Firma una promesa con el dueño donde se pacta que en 3 meses que se le autorice el crédito, firmarán la escritura. Vamos con el siguiente caso. Bueno, para nuestro segundo caso o ejemplo práctico, vamos a hablar de una promesa de contrato laboral. Una empresa asegura que se le dará un puesto de trabajo a una persona, pero dicha contratación solo será oficial a partir del mes de enero. Para dar seguridad, firman una promesa de contrato laboral, donde se iniciará en el mes de enero con todas sus respectivas seguridad social, entre otras cosas. El tercer caso es la compra de un carro usado, que es similar al de la moto que estábamos haciendo ahorita. El comprador da un adelanto, puede ser la mitad del valor del carro, y acuerda que en 15 días que consiga el resto firmarán el contrato definitivo de compra-venta para hacer entrega del objeto. Y para nuestro último caso, el caso final, hablemos de una promesa de arrendamiento. 2 personas acuerdan que en 2 meses, cuando termine la remodelación del inmueble, se firmará el contrato de arrendamiento. Es decir, en dicho contrato de promesa se deberá establecer una vez terminado las adecuaciones y deberán entregarse con dicha persona que se le haya firmado. Bueno, como pueden ver, estos contratos no son raros ni lejanos, suelen estar en el día a día y evitan que las personas pierdan oportunidades. Claro que sí, y es algo muy importante. Gracias a la promesa, si una de las partes se echa para atrás, la otra parte puede exigir el obligatorio cumplimiento o solicitar una indemnización. Ahora, Sergio, hablemos del incumplimiento. ¿Qué pasaría si una parte no cumple la promesa? Bueno, para empezar a hablar de incumplimiento, primero que todo, puede pedirse la ejecución específica, es decir, significa que un juez ordena cumplir lo prometido. Incluso si la parte se niega a firmar, el juez puede firmar en su lugar. Continuando, la segunda opción es que la parte cumplida puede pedir la resolución del contrato de promesa y además exigir una indemnización por daños y prejuicios. Bueno, Isabel, y volviendo a mencionar a nuestro honorable jurista Fernando Inestrosa,
Él también nos menciona en su texto un caso muy interesante, cuando el promitente vende a un tercero lo que ya había prometido. Bueno, para ser un poco más específicos, para los que no sepan, un promitente es la persona que hace una promesa. Bueno, espero que le haya quedado claro y volviendo con el caso, bueno, el promisario puede pedir que se declare la inoponibilidad del acto frente a él, siempre que apruebe que el tercero actuó de mala fe. Y pues para los que estén un poco confundidos con el término inoponibilidad, significa que no se pueden oponer a una cláusula mencionada. Bien, eso nos muestra que la promesa tiene verdadera fuerza jurídica. No es solo como decir una palabra de honor, sino que es un contrato con efectos claros y mecanismos de protección, que en este caso podría ser que se le dé una indemnización o que se cancele lo realizado por la otra parte. Claro que sí, e incluso existen modalidades. La promesa puede ser unilateral cuando solo una parte se obliga o bilateral cuando ambas partes se comprometen recíprocamente. Bien, para cerrar, me gustaría explicar el contrato de promesa como un claro ejemplo de cómo el derecho responde a nuestras necesidades prácticas. Este nace de la vida diaria, no de los libros. Totalmente de acuerdo con usted, Isabel, y hoy es fundamental para dar seguridad en los negocios jurídicos. Esto asegura que los acuerdos se cumplan y protege a las partes frente a incumplimientos. Sí, pues al fin y al cabo, todos en algún momento hemos oído hablar de una promesa de compraventa y gracias al doctor Inestrosa entendemos ahora su trasfondo. Así que ya lo saben, detrás de este documento que muchos ven como un simple paso previo, hay toda una estructura jurídica que garantiza el cumplimiento de los acuerdos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes por dedicarles este poco tiempo a nosotros y como lo decía Isabel, esperamos y anhelamos que hayan aprendido mucho sobre el contrato de promesa y que puedan reconocerlo en su vida diaria, en su vida cotidiana. Un cordial saludo, muchos éxitos y feliz día. Gracias por dedicarnos atención. Hasta luego.